Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo un fabuloso sábado. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. La presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó durante la conferencia de la presidenta de México que hay 22.643.638 personas afiliadas al Instituto de la Salud y aseveró que se trata de la cifra más alta en la historia. También Zoé Robledo dio a conocer que en noviembre se crearon 24.696 empleos y en lo que va del año 619.252 y añadió que gracias a la reforma del outsourcing el 97.5% de los nuevos trabajos son permanentes. A continuación con el video. Buenos días. Alegría. Bueno, hoy está con nosotros el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Él nos va a hablar de cuánto empleo se ha generado, cómo se ha incrementado el salario medio. Son buenas noticias del mes de noviembre. El humanismo mexicano no solamente representa fraternidad por el bien de todos, primero los pobres, sino que da resultados para toda la economía y para todas y todos los mexicanos. Entonces nos va a presentar esto Zoé y después al final la cápsula de Suave Patria. Vamos, Zoé. Gracias. Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Comentarles, como saben, desde 1997 el IMSS reporta de forma mensual la información de los puestos de trabajo que se crearon en el mes anterior y a partir del 2020 esta estadística pues ya es una cifra de interés nacional dentro de las que considera así el propio INEGI. Entonces vamos a ver cómo vamos, cómo nos fue en noviembre. Y bueno, la buena noticia, si nos pueden poner la primera lámina, es que al 30 de noviembre del 2024 los puestos de trabajo afiliados al IMSS son 22.643.638. Es nuevamente la cifra más alta que se tiene registrado en toda la historia. Y en la siguiente podemos ver que durante noviembre se registró una creación de empleo de 24.696 nuevos puestos de trabajo. Aquí hay un tema importante. Había cierta atención sobre lo que iba a ocurrir respecto a que por primera vez, como ustedes lo saben, hubo un cambio de gobierno, un cambio de administración que no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió en octubre y que eso siempre, por temas administrativos, puede generar alguna disminución. Afortunadamente, el número fue positivo y estamos seguros que va a seguir creciendo. Pero además, dentro de este mismo universo de empleo al mes de noviembre, tenemos que se han creado en 2024 619.252 empleos, es decir, tenemos una tasa de crecimiento del 2.8%. Y si lo tomamos en los últimos 12 meses, digamos de noviembre a noviembre, se han creado 232.370 puestos de trabajo, es decir, también hay un incremento, en este caso del 1%. Ahora, también hemos estado trayendo no solamente el número, sino también la calidad de estos empleos, si nos pueden poner la siguiente, y esto tiene que ver mucho a políticas de la Cuarta Transformación. Una muy reconocida en todo el planeta, que es el incremento al salario mínimo y cómo este incremento al salario mínimo incrementa el salario promedio, el salario base de cotización del IMSS, es decir, lo que ganan los trabajadores y las trabajadoras del IMSS. Tenemos un reporte de un salario promedio, un salario base de cotización en noviembre en
584.1 pesos diarios. Para ponerlo en contexto, en 2018, después de muchos años que no subía el salario mínimo en nuestro país, era de 352 pesos. Hoy es de 584.1 pesos. También hay que decir que en los últimos 12 meses este salario se ha incrementado en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Por eso la noticia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana del incremento del 12% al salario mínimo nos indica que el salario base de cotización va a seguir creciendo en los siguientes años. Ahora, también respecto a la calidad del empleo, si pasamos la siguiente, tenemos esta cifra. El 86.6% de los empleos son permanentes, el resto son trabajos eventuales, es decir, 19.613.000 empleos son permanentes. ¿Por qué es esto importante? Porque antes, y sobre todo antes de que hubiera la reforma en materia de outsourcing, de subcontratación y demás, era mucho más común que el porcentaje de empleos eventuales fuera mayor que el porcentaje de empleos permanentes. Por eso nos da tanto gusto que a la fecha del empleo registrado en este 2024, 97.5 sea empleo permanente. Y un dato adicional, si pasamos a la siguiente, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Del total de puestos de trabajo afiliados al IMSS, un total de 9.130.964 son mujeres, lo que representa un 40% del empleo total. Un dato por demás importante es que las mujeres representan el 95% del empleo que se ha creado en los últimos 12 meses. De lo que se ha creado de noviembre a noviembre, 95% han sido mujeres, es decir, hay un incremento de la participación de las mujeres y estamos seguros que en el tiempo de las mujeres este dato va a seguir creciendo. Finalmente, dos datos adicionales que queríamos traer el día de hoy es el de trabajadoras y trabajadores independientes. Como saben, en el marco de toda una estrategia para abrir las puertas de la seguridad social a trabajadoras y trabajadores que históricamente se habían quedado fuera de la seguridad social, como las trabajadoras y los trabajadores del hogar, pero también los trabajadores por cuenta propia. Hoy tenemos que con este nuevo esquema de aseguramiento, con lo que se accede a las 5 ramas de los seguros, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada, la pensión y las guarderías, tenemos que al 30 de noviembre hay ya 271,000 personas afiliadas bajo esta modalidad. Esto es de lo más importante porque en los mecanismos de aseguramiento previo que se tenían para trabajadores por cuenta propia, solo se había llegado a registros de 25,000 en el máximo histórico, hoy son 271,000. Y por último, queremos, si nos permite, Presidenta, solamente hacer una promoción, que nos interesa mucho. En la siguiente, escuchamos mucho que en este debate sobre los órganos autónomos y en particular el órgano garante de transparencia, una de las cosas que se iba a perder era la forma como un trabajador, una trabajadora podía saber el tema de su registro patronal y entonces que tenía que hacer una solicitud al INAI para que entonces le dijeran esto. Esto es falso, porque desde hace ya varios años lanzamos este reporte personalizado de cotización al IMSS. ¿Qué significa esto? Que una persona, un trabajador, una trabajadora se registra una sola vez con un correo electrónico y mes con mes le llega un correo donde conoce de manera automática qué patrones lo registraron en el instituto, cuántos días cotizó en el mes anterior y cuál es su salario registrado ante el IMSS. Esto sin necesidad de ir a una ventanilla, sin necesidad, por supuesto, de ir al INAI, lo hace el trabajador o la trabajadora. Y a la fecha tenemos ya 4.6 millones de personas que reciben de manera automática, mes con mes, su registro. No se necesitaba hacer una solicitud, como se llegó a decir, ante el INAI, ni mucho menos ya ante una ventanilla. Por eso lo queremos seguir promoviendo, trabajadoras, en el registro personalizado de cotización al IMSS. Con un solo correo electrónico pueden recibir esta información mes con mes, porque también, como nos lo ha dicho la presidenta, no hay mejores supervisores, no hay mejores auditores que los propios ciudadanos. Es la información que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Pues son muy buenas noticias. A ver, pon otra vez el de incremento de
el empleo. Cifra récord de empleo afiliado al IMSS, 22.643.638, 22.6 millones. Cifra récord de empleos afiliados al IMSS. Adelante. Ver acá. Ahí vamos. Buenos días, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Presidenta, y ahorita ya que haya un nuevo gobierno con la primera mujer ahí en Veracruz, ¿cuál será la capacidad para que ya empiecen a trabajar las farmacias Bienestar en ese estado donde pues se requiere mucho? Yo entiendo que con el anterior gobernador hubo algunos acuerdos, pero a corto plazo, ¿cuál será la capacidad del IMSS o del ISSSTE o de otra institución de salud para que haya farmacias suficientes? De esa manera se les puede dotar de medicamentos a quien lo requiere. Igualmente, ¿cuáles serán los ajustes de las pensiones si ya se están aplicando a los rezagados? Y bueno, igual también, ¿qué control se está llevando sobre los empresarios para que el IMSS verifique que efectivamente estos están pagando las cuotas para que los empleados a final de cuentas tengan ya su dinero que tanto han trabajado durante años? Porque resulta que en algunos lugares le dicen que sí, se están pagando sus cuotas, que no hay ningún problema, pero cuando llegan al IMSS y estos ya están reclamando su dinero, pues resulta que no. Entonces, ¿qué control se está llevando sobre esto? Gracias. Pues. ¿Quieres contestar la última y luego hablamos de las farmacias? Muchas gracias. Y sí, es justamente lo que comentábamos. Se ha hecho un esfuerzo enorme en toda la parte de cumplimiento, es decir, estar todo el tiempo con los empleadores, con los patrones, no nos gusta llamarles así, los empleadores, para que a través del buzón IMSS sea la vía de comunicación para que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. Pero justamente, y si nos pudieran poner la última lámina, por eso nos interesa tanto que el propio trabajador en este registro personalizado de la cotización, con un correo electrónico, ahí puede saber cuántos días del mes anterior lo tuvo su empleador cotizando. También el salario de esta cotización. ¿Por qué es esto importante? Porque si un empleador, por una estrategia fiscal, por una cuestión de rentabilidad, da de baja a los trabajadores algunos días del mes o lo registra con menos salario, lo que hacemos es que el propio trabajador lo pueda saber, porque en el momento en el que el trabajador está registrado estos 4 millones de trabajadores a los que mes con mes les llega un correo diciéndoles cómo los tienen sus trabajadores, sus empleadores, pueden en ese momento denunciar. Hay una línea abierta para que denuncien y nos digan, a mí me tienen registrado o en el último mes me registraron con un salario menor o me registraron menos días de los que trabajé, cosa que es muy grave, y entonces nos permite a nosotros inspeccionar. ¿Por qué es esto importante? Porque en el momento en el que el propio trabajador y la trabajadora se convierten en los fiscalizadores, por así decirlo, pues nos ayudamos mutuamente, nosotros a hacer nuestra tarea de inspección y ellos a saber qué está pasando con sus empleadores. Incluso hubo un estudio sobre esto hace poco tiempo por una universidad de Estados Unidos que estuvo trabajando con nuestra base de datos y salieron datos interesantes. Por ejemplo, muchas mujeres que antes era muy común que les dijeran, te voy a registrar ante el IMSS con esta cantidad, pero lo demás te lo voy a pagar por fuera, con el importante impacto que tiene eso en la cotización para la pensión. Porque si a alguien le están pagando por fuera o con otro concepto de bono de puntualidad o de cualquier otra cosa, eso no se integra al salario.
Entonces esa persona puede pensar que está ganando 20,000 pesos, pero lo tienen registrado con 10,000 y su pensión se va a calcular en 10,000. Por eso esta relación y esta experiencia que tuvimos, eso no existía antes, por cierto, y había una oposición importante entre empleadores de que lo pusiéramos en línea y le diéramos este poder a los propios trabajadores. Hoy nos permite hacer mucho mejor la fiscalización. Y desde luego con los empleadores grandes, digamos, quienes tienen más de 1,000 empleados o empleadas, pues estamos constantemente verificando de que estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones. El IMSS no es una dádiva, el IMSS no es una graciosa prestación, no, es una obligación de ley y hay que cumplirla. Se aplican sanciones a los patrones que incumplen, e incluso también se quejan muchos derechohabientes que se saturan las páginas, no pueden entrar, se tardan para que ellos puedan pues hacer sus trámites. No, vaya, sí, se sanciona, sí, claro, se inspeccionan, se hace primero desde invitaciones y después directamente a créditos fiscales, si es el caso. La verdad que la recaudación del IMSS en los últimos años es lo que nos ha permitido tener hoy buenas finanzas, además del incremento del salario mínimo. Y respecto al tema de los sistemas, permanentemente estamos monitoreando las intermitencias para que las páginas estén, porque se hacen muchos millones de trámites todos los días, pago de pensiones, las nóminas, etcétera, para que no haya intermitencias. Hemos fortalecido mucho las capacidades propias tecnológicas del IMSS y ahora estamos trabajando también mucho con la Agencia de Transformación Digital para que cada vez sean muchos menos los trámites y también mucho más rápidas las soluciones que debemos de ofrecer. Gracias. ¿Por qué no comentas lo del fondo de pensiones? ¿Cómo funciona? Ah, bien, sí. Bueno, también el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es algo también muy relevante, porque como saben se hizo toda una reforma para que aquellos trabajadores que estuvieran igual o menor sus ingresos después de que ya estuvieron pensionados al salario base de cotización del IMSS, que en el momento que se hizo era de 17,600 pesos, como recordarán, se buscaron que con diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas el tema de las cuentas no reclamadas de Afore, se pudiera hacer el Fondo de Pensiones para el Bienestar para poder equiparar a todos los trabajadores a ese salario base promedio. Es decir, que todos aquellos que a causa de las dos reformas que se hicieron, la del gobierno de Ernesto Zedillo y la del gobierno de Calderón para el caso del ISSSTE, pudieran equipararse. Ya se había hecho un esfuerzo muy grande para que la pensión, el monto de la pensión subiera con la reforma del 2020, pero aún así estábamos teniendo lo que se llama tasas de sustitución, que es qué porcentaje de tu último salario estás recibiendo como pensión, de cerca del 60%. Ahí fue cuando se determinó que para estos trabajadores que estuvieran en estos niveles salariales se hiciera este complemento, este copete le llaman a algunos, pero digamos es un complemento que ya al día de hoy está funcionando muy bien. Hay cerca de 70,000 trabajadoras y trabajadores que ya están recibiendo el fondo, el complemento con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hoy este número parece que todavía es bajo, pero si lo vemos proyectado hacia adelante, en el 2035 aproximadamente van a ser 2 millones de trabajadoras y trabajadores que ya estarán pensionados en el nuevo esquema de cuentas individuales. Entonces, ahí es en donde ese complemento va a ser clave para que realmente estemos alcanzando el derecho a la pensión, el derecho a una vejez digna, tranquila y desde luego saludable. Y además hay una cuestión adicional. Adicionalmente al Fondo de Pensiones está la pensión universal para adultos mayores, que alcanza también a quienes están pensionados en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces es un complemento que estamos seguros que a los adultos mayores pues les dará esa tranquilidad y esa justicia en sus últimos años de vida, después pues de mucho trabajo y muchas aportaciones que le han hecho a la nación. Gracias. Gracias. Presidenta, gracias. En otro tema, empresarios del sector turístico y restaurantero en Sinaloa han manifestado que ha habido miles de millones de pérdidas
por la situación de violencia que está ocurriendo allá. ¿Habrá algún apoyo para estos empresarios, los micro, que tienen que aguantar una nómina de hasta 10 o 20 empleados? Muchos de ellos ya están cerrando sus cortinas, ha habido ya desempleo en ese sentido. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a haber algún apoyo tanto para los empresarios, los micro, para quienes también se están quedando en el desempleo? El mejor apoyo que podemos dar es el que estamos haciendo ahora, que es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está en Sinaloa para fortalecer la estrategia de seguridad. Ese es el mejor apoyo que se puede dar. Está coordinando las tareas de todas las fuerzas federales y estatales, una coordinación, y va a dar resultados. Él se va a reunir con empresarios, de hecho ya está dando resultados en términos de detenciones para bajar los homicidios y otros índices de otros delitos que también se han incrementado. Pues tiene que consolidarse la estrategia y va a funcionar, y ese es el mejor apoyo que podemos dar. Sobre todo en estas fechas que hay una alta demanda. Sí, hay mucha gente que va a Mazatlán y a otros lugares de Sinaloa durante el periodo vacacional y vamos a trabajar para garantizar la seguridad. ¿Y en qué periodo estima usted que ya podría normalizarse? Se va a ir notando. Bien, Presidenta, ya finalmente en otro tema, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados anunció que habrá una nueva ley de juegos y sorteos, que esta data de 1946, un reglamento que ya no sirve, ya no funciona, y que con este nuevo reglamento, bueno, pues se podría combatir a la corrupción, evitar las extorsiones y así de esa manera habrá una mejor recaudación fiscal. Igualmente mejorar la situación laboral de quienes trabajan ahí. Igual también se mencionó que antes de que saliera el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se quería evitar que se hubieran nuevas licencias para estos negocios, pero no se cumplió, se fueron abriendo más. ¿Qué posibilidad habría también, Presidenta? En ese sentido también se da un respiro a la industria hípica que está prácticamente ya en la agonía, se están perdiendo empleos, los quienes trabajan de esta industria pues están pidiendo que si se podría igualmente que el ejército pues tuviera las riendas del Hipódromo de las Américas para evitar la corrupción, para evitar que otras empresas ajenas a esta situación le están dando mucho auge a los casinos, le están dando prioridad a estos casinos. ¿Qué es lo que va a suceder con el hipódromo, Presidenta? Ellos demandan apoyo. Es una concesión, está concesionado el hipódromo. Y no, en este momento no hay una ley nueva. Lo que sí es Rosa Isela, que es una mujer muy honesta, de carácter, una extraordinaria servidora pública, de lo mejor que tiene nuestro país. Está hablando con quienes son dueños de los casinos para si hay alguna corrupción, alguna que se informe de inmediato para que se evite estos esquemas que podrían todavía haber en algunos servidores que se quedaron de la época del pasado, previo a que llegara el presidente López Obrador. Entonces, pero hasta el momento no se, es cierto, data de hace mucho tiempo, pero no tenemos todavía una propuesta. Y evitar tragedias como el Casino Life, donde murieron muchas personas, trabajadores también, y que hasta el momento pues no han encontrado eco con sus demandas. Sí, lo está atendiendo la Secretaría de Gobernación.